Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Después de un largo proceso legislativo, el lunes el presidente Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma energética. En este marco, ayer la Secretaría de Energía anunció las licitaciones denominadas Ronda 0 y Ronda 1, que son las zonas en las que Pemex se queda para su explotación y aquellas otras que se licitarán para la iniciativa privada. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Lourdes, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Buenas Lourdes, noches. este tema de la licitación de Ronda 0, Ronda 1, al día siguiente prácticamente o a los 2 días de la promulgación, ¿por qué la urgencia? Primero, ¿en qué consiste, por supuesto, pero por qué esta prisa por ahora sí que hacer las cosas rápido? Muy buenas noches, Esdra. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa. Muy buenas noches. Buenas noches. A los dos. Pues yo primero lo que diría, no es prisa, sí es la necesidad de empezar a implementar lo más pronto posible la reforma energética. Como saben, llevamos un proceso largo. El año pasado se presentó la iniciativa el 12 de agosto, fue promulgada el 20 de diciembre a nivel constitucional y ya el lunes pasado el señor presidente promulgó las leyes secundarias y con eso pues ya es momento de ponernos a trabajar en la implementación de la reforma. El tema de Ronda 0, que es un tema muy importante, es uno que viene desde el decreto constitucional. En el sexto transitorio claramente se establece cuáles son los criterios para otorgar a Pemex sus asignaciones dentro de lo que hemos denominado Ronda 0. Y en este sentido hemos venido trabajando a lo largo de todos estos meses con el apoyo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que ha hecho un trabajo técnico realmente espléndido. Yo sí quisiera aquí reconocer la labor de la comisión y que nos permitió pues llegar a el resultado que se presentó el día de ayer. Ayer, como ustedes saben, el señor secretario de Energía firmó la primera asignación, hizo entrega de las primeros 120 asignaciones que se le dan a Pemex, que representan el 71% de la producción actual del país, y a lo largo del mes de agosto iremos entregándole a Pemex todas sus asignaciones hasta llegar a las cifras que se informaron el día de ayer, que es básicamente con relación a las reservas 2P, se le está otorgando a Pemex el 100% de lo que pidió, es decir, el 83% de la reserva 2P del país. Y en términos de los recursos prospectivos, Pemex había solicitado el 31%, la evaluación que se hizo siguiendo estos criterios que nos obligan a revisar las capacidades técnicas, financieras y de ejecución de Pemex, nos llevaron a la conclusión de que lo que correspondiera otorgarle el 21%. Ahora, en el caso de Ronda 1, estas licitaciones abiertas para iniciativa privada, estarían, por un lado, también en términos de una rapidez para asignarlas y llevarlas adelante. Hay quien dice, pues el riesgo es que tiene que haber transparencia, tiene que haber organización, tiene que haber pues también cuidado por parte de la Secretaría para evitar que, y por Pemex por supuesto, para evitar que pues ahí es donde el tema del negocio petrolero tiene que ser vigilado, porque hemos tenido en otros lugares, por supuesto, experiencias bastante negativas. Estamos completamente de acuerdo con la preocupación y con asegurar que este proceso se haga de forma transparente, cuidadosa, y en los tiempos que debe llevarse a cabo. Y es por eso que ayer señalamos que este es de alguna manera un preanuncio, es una visión preliminar de lo que podría contener la Ronda 1, y se anunció también que no será sino hasta el mes de noviembre cuando presentemos las prebases. En la industria petrolera se acostumbra a presentar las prebases, normalmente previo a la etapa de presentación de prebases hay toda una serie de consultas que se llevan con la industria, que nosotros estaremos llevando a cabo realmente a partir de septiembre, porque esto hay que hacerlo de una manera muy transparente, de una manera abierta, ¿no? No es cuestión de tener reuniones en lo oscurito, sino realmente abierta, como se acostumbra en la industria, es una práctica de la industria, y posteriormente en el mes de noviembre se presentarían las prebases. Una vez que se presentan estas prebases,
donde además pues ya tendríamos que tener para entonces el modelo de contrato definido, cuál sería la modalidad para cada bloque. Esa es una información que en este momento todavía no la tenemos, estamos trabajando en ese sentido, y a partir de ahí también, digamos, se establece un calendario que se presentó el día de ayer sobre el momento en el que se abren los cuartos de datos. La apertura de los cuartos de datos es una pieza fundamental de cualquier licitación petrolera, eso sería a partir de febrero, y se darían varios meses para que las empresas interesadas puedan revisar la información y participen ya directamente en la licitación. Como se comentó el día de ayer, estamos proponiendo un menú diverso en términos de la geología de nuestro país. Tenemos desde bloques que están en las aguas profundas del Golfo de México, como es el de la zona del cinturón plegado de Perdido, las cordilleras mexicanas, o tenemos también, por ejemplo, en la parte de Chicontepec, algunos bloques, tenemos crudos extrapesados. Entonces eso quiere decir que, digamos, no es una sola licitación, no es una licitación en la cual vas a decir, bueno, ahora licito de golpe 196 bloques, ¿no? Sino que tenemos que tener segmentos por tipo de proyecto. Y esto quiere decir que a lo largo de 2015 vamos a estar trabajando justamente en llevar a cabo cada una de estas licitaciones. La ronda 1 tiene una complejidad adicional y es el hecho que se suma a ella el llamado coloquialmente o lenguaje de la industria, el farm out, que son básicamente los procesos de asociaciones de Pemex. Ya el día de ayer el director general de Pemex anunció que Pemex va a estar buscando la migración de 10 asignaciones, 10 proyectos de asociaciones, en el cual va a migrar sus asignaciones a contratos. Y este farm out de Pemex se va a llevar a cabo dentro de la ronda 1 también. Un poco para que los amigos del auditorio tengan más claro, cuando se refiere usted a reservas 2P, son las que son probadas y las que son probables, es decir, lo que pues, estamos seguros que sí está y lo que es muy probable que podamos encontrar, lo cual significa que pues, todo lo que sabemos que hay está en manos de Pemex, al menos para la próxima década. Y esto, según entendía yo, decía ayer el secretario, permitirá garantizar que la plataforma de 2,5 millones de barriles diarios de petróleo se pueda mantener cuando menos esos 10 años. Y lo que estamos, entiendo, tratando de hacer con Ronda 1, al no darle a Pemex todo, sino solamente las 2/3 partes de lo que pidió, es abrir eso a que ahora sí vengan a buscar petróleo y gas otro tipo de empresas y que complementen el esfuerzo de Pemex. ¿Estoy entendiendo correctamente? Sí, si me permiten, a mí me gustaría hacer un par de precisiones. La primera es que a Pemex se le está dando el 100% de la reserva 1P, que es la reserva aprobada, y de la reserva 2P se le está dando el 100% de lo que solicitó, pero Pemex dejó de lado 17% de la reserva 2P, que básicamente está en campos maduros o campos que han dejado de operar desde hace varias décadas y que sin embargo con las tecnologías actuales podrían todavía extraerse petróleo que se encuentra ahí, que digamos hace 30 o 40 años o incluso más, pues no teníamos la tecnología para hacerlo y que son de interés para ciertas empresas. Lo segundo es que lo que se le está dando a Pemex, y creo que es un tema muy importante y que sin duda es muestra del compromiso del gobierno de fortalecer a Pemex, le estamos dando recursos suficientes para producir una plataforma del orden de 2,5 millones de barriles diarios durante los próximos 20 años. La reforma prevé que Pemex podrá participar en las licitaciones, o sea que si ellos desean participar en ronda 1 las subsecuentes lo podrán hacer, y además la ley de hidrocarburos establece las condiciones, bajo qué condiciones explícitas el Estado podría darle nuevas asignaciones a Pemex. No obstante lo anterior, si quisiera precisar, la reforma también se hizo para que otras empresas puedan venir a apoyar no solamente a Pemex a través de sus asociaciones, sino al Estado mexicano, a incrementar la producción de gas y de petróleo. Y eso es lo que buscamos en la llamada Ronda 1, que vengan otras empresas a participar en la producción del crudo y del gas mexicano. Precisamente en este contexto, Lourdes, la reforma energética, uno de los aspectos positivos, yo diría,
además de las contribuciones que hará y del avance que generará en el sector energético, tiene que ver con la inversión que se pueda generar. Hay mucha expectativa de que pueda ser la reforma estructural que más inversión productiva traiga al país. El gobierno ha sido muy cauto en decir, oye, esta inversión no se va a dar a partir de mañana o a partir del mes entrante, sino que va a ser un proceso paulatino. Pero dentro de lo paulatino, pues hay que empezar, ¿no? Entonces, ¿qué estimación tienen ustedes de cuáles son las primeras inversiones que se van a ir dando? ¿De qué monto estaríamos hablando, por ejemplo, para el 2015 o para el 2016? Cifras gruesas, pero que nos vayan dando una idea de cómo puede irse satisfaciendo este proceso de inversión productiva en el sector energético. Sí, con todo gusto. Yo lo primero que comentaría es que existen diferentes proyectos u oportunidades de inversión importante que sin duda van a traer inversión, porque la reforma energética es una reforma integral que incluye la parte de hidrocarburos, pero también la parte del sector eléctrico, donde, por ejemplo, en generación, si bien ya había participación privada, ahora está realmente abierto a que cualquiera pueda poner su planta de generación y vender su energía en el mercado. Entonces, hay proyectos como lo que es, por ejemplo, generación eléctrica, como es el desarrollo de la infraestructura para hidrocarburos, los ductos, por ejemplo. Ya tenemos una serie de un programa nacional de infraestructura que contempla la construcción de 18 gasoductos, que estos podrán ser detonados o apalancados por la capacidad de demanda de CFE o de Pemex, pero que son para hacer inversión privada y construidos por privados. Entonces, ahí hay toda un área, digamos, en estas partes del subsector que se abrieron a la inversión privada y donde se requerirá nada más un permiso, donde esperamos empezar a ver a partir de ya un flujo de inversión. Pero sin duda, donde estamos viendo que será, digamos, la parte más importante en términos de los montos esperados de inversión es justamente en exploración y extracción. Y como comentaba hace un momento, pues el año próximo vamos a estar asignando los primeros contratos. En ese momento esperaríamos empezar a ver un flujo de capitales y también en el momento en que se empiecen a concretar las asociaciones de Pemex, de tal suerte que estamos calculando que estaremos incrementando la inversión anual del orden de 12.625 millones de dólares, únicamente hablando de exploración y extracción. Iniciando, por ejemplo, en 2015 o pues, hasta 2016. Yo creo que es difícil decirlo. Empezaremos a ver una parte del flujo porque, como comenté, los contratos se van a estar firmando entre mayo y septiembre del año próximo. Entonces, si yo dijera vamos a tener estos 12.000 millones, pues no sería realista, ¿no? Pero sí, yo creo que en el 2016 podemos empezar a ver ya unas cifras muy interesantes de inversión. Yo creo que además ya estamos empezando a ver, por ejemplo, muchas empresas que están empezando a venir a México, se están desarrollando oportunidades también en otros campos, como por ejemplo abogados especializados en derecho energético, empresas que quieren dar servicio a la industria energética, en fin, es toda una cadena que se va a venir desarrollando y sin duda pensamos que el sector energético va a ser un detonador importante de desarrollo y crecimiento para nuestro país. Una pregunta muy rápida, en gas de lo que se está abriendo, Burgos se queda con Pemex y entiendo que en Ronda 1 hay algunos espacios en el Golfo de México de posibles campos gigantes, pero lo que no recuerdo haber visto es si se va a hacer algo en Coahuila y en esta región que supuestamente tenemos grandes reservas de gas de lutitas. No recuerdo haber visto estos campos en las dos rondas, pero a lo mejor me equivoco. Sí, con todo gusto. En el caso de Pemex, solicitó el 15% de los recursos no convencionales de gas y se le asignó el 6%, el 6.7% para ser precisos. ¿Por qué? Pues porque realmente Pemex todavía no tiene las capacidades. Le asignamos aquellas áreas donde ha venido trabajando, donde ha podido demostrar que tiene capacidad para desarrollar digamos, la parte exploratoria, pero todavía no está listo para producir.
Y en la ronda 1 estamos incluyendo algunos bloques en Tampico, Misantla y algunos bloques en Coahuila. Bueno, pues ahí está algo que diríamos, pues empieza a caminar y esperemos que como para 2016 esto ya sea una realidad. Ese es un poco el cálculo, ¿no? Pues sí, es lo que esperamos. Estamos trabajando justamente para poder concretar y ver avances serios en la implementación de esta reforma en los próximos meses y sin duda pues ya tenerla bien echada a andar hacia el final de esta administración. Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ezra, por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La propuesta del gobierno del Distrito Federal para incrementar el salario mínimo ha causado un gran revuelo. La iniciativa privada y el gobierno federal insisten que para poder incrementar salarios mínimos es necesario promover la productividad de las empresas. Banco de México advierte que sería una medida inflacionaria. Los panistas también se montan ahí en este carrito. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gerardo, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, encantado de estar con todos ustedes. Terminan las reformas, reforma energética, que ese sí estuvo bastante al gusto del empresariado, para que no digan que no hablamos de la hacendaria, pero el punto importante yo creo aquí es que una vez que esto termina, empiezan a aparecer este tipo de propuestas como la de salarios mínimos, en donde, pues por un lado es cierto que el salario mínimo dejó de ser un indicador de ingreso, o por lo menos en la mayoría de la población, y pues se convirtió en algo ligado a otro tipo de cosas, hipotecas, multas, etcétera. Y ahora parece esto, tanto panistas como perredistas, bueno, por lo menos en el gobierno capitalino, intentan definir una nueva modalidad de salario mínimo. ¿Se puede hacer eso? ¿Eso conviene desde el punto de vista empresarial? Sí, buenas noches, gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo creo, mira, sí se puede. Y de hecho nosotros como sector privado estamos comprometidos a hacer el mayor esfuerzo para aumentar los ingresos de los trabajadores. No nada más es un tema de salario mínimo, sino de ingresos. El problema que tenemos, como tú bien dices, es la vinculación que se tiene. Son más de 289 ordenamientos legales, son 871 artículos que se referencian al salario mínimo a nivel nacional. Nada más en el DF son 152 disposiciones legales. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que generar primero, el primer paso es cómo vamos a desvincular todas estas leyes del salario mínimo. De hecho, uno de los temas es que tú hablaste de las reformas estructurales. La gran mayoría de reformas estructurales que se han aprobado en los últimos 2 años están tasadas y basadas en el salario mínimo. Entonces sí es un problema muy complejo. Lo que hemos dicho nosotros es que no se puede hacer por decreto, número 1, ¿no? O sea, no puedes dar eso es muy complicado. Y número 2, tampoco es muy delicado que se pueda manejar de manera o populista o entrar un proceso de que tenga que ver con la parte electoral. Entonces, en ese sentido es la preocupación del sector privado. Yo creo que lo que hemos dicho también es que hay que ver los cómo podemos desvincular el salario mínimo a todas estas ordenanzas, a todas estas leyes, y qué nuevas mediciones tenemos que generar o para sustituir el salario mínimo o para generar otro salario. Ahora, el problema de los salarios mínimos se ha dicho mucho que pagan muchos millones de mexicanos. Fíjate, hay 33.5 millones de trabajadores asalariados totales. De esos, de tiempo completo son 26 millones. De esos 26 millones, solamente 1.1 millón ganan el salario mínimo. Es empleo formal. El empleo formal. Y no, es el total, es el total. Okay. Pero de ese 1.1 millón que gana el salario mínimo, el 75% está en la informalidad. Y adicional a eso, el sector privado mexicano, hay que recordarnos que el salario mínimo es un piso, no un techo, porque todo el mundo piensa, es el referente para empezar las negociaciones. El sector privado mexicano, el promedio es de 3 a 5 veces salario mínimo lo que paga, que estamos, si tú aumentas eso más prestaciones
de ley más bonos de productividad, nosotros el promedio estamos muy cerca de lo que dice Coneval, el trabajo formal, en la formalidad. El gran problema es precisamente la informalidad. Y de esos menos de 400,000 empleos que ganan el salario mínimo en la formalidad, la gran mayoría son trabajadores que tienen otros tipos de ingresos, como son los meseros, como son gente que tiene propinas, etcétera, etcétera. Entonces, es simplemente contextualizar de qué tamaño es el problema, ¿no? Y qué tan complejo es para resolverlo. Esto de la informalidad creo que no lo hemos analizado adecuadamente, en particular en lo que tiene que ver con salario mínimo. 60% de los mexicanos están en la informalidad. Y si están en la informalidad es que no están cumpliendo las leyes. Entonces yo no entiendo por qué cumplirían con un salario mínimo más alto. Sí, para ellos es irrelevante cuál sea el salario mínimo porque precisamente son informales. En la parte formal, sin embargo, no solo el salario promedio está arriba de los 4 mínimos, sino que además en la parte formal ha habido un crecimiento de productividad muy importante en los últimos años que sí se refleja en salario. Pasa que a la hora de promediar ya no se refleja. ¿Cómo le hacemos para tratar de entender mejor estos dos distintos Méxicos que se están moviendo, de manera que las decisiones pues empiecen a ser un poquito más lógicas, porque a veces tomamos decisiones como si fueran para todos, ¿no? La reforma fiscal de la que tanto se discute, pues se habla como si fuera para todos, pero pues nada más 40% cumple, ¿no? Y en el salario mínimo lo mismo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer algo para entender mejor a estos dos Méxicos tan distintos? Es que yo creo que es un tema de política pública. Yo creo que uno de los grandes retos es cómo pasamos a este 60% de la informalidad a la formalidad. Y pues una de las cuestiones más importantes es realmente tener una reforma hacendaria integral, donde todos los mexicanos que estén en posibilidades de contribuir lo hagan. Porque si seguimos con reformas fiscales, pues lo que ha sucedido es que le sigues cargando a los mismos que pagan y a la informalidad pues sigues promoviendo que a la gente le convenga más estar en la informalidad. Esas son algunas de las cuestiones que tenemos que ir transitando y que yo estoy convencido que lo vamos en algún momento en este país, vamos a tener que tener una reforma hacendaria integral. Otro de los temas que se ha manejado es el tema de la productividad. El salario va vinculado a muchas cosas, que es lo que hemos dicho, va vinculado a la informalidad, va vinculado a la productividad, a la educación, a la inversión, por supuesto al crecimiento económico. Son variables que necesariamente en otros países, porque te ponen ejemplos, por ejemplo, Uruguay, Brasil, que ha hecho algunos ejercicios pues exitosos, en este sentido, que se ha desvinculado el salario real y han podido tener incrementos. Nada más que las diferencias ahí son, primero no tenían este grado de complejidad, luego venían de procesos con altos niveles de educación, de crecimiento, de inversión, etcétera, etcétera. Y son economías que están vinculadas, básicamente que estuvieron durante muchos años vinculadas al proceso de China, o sea, donde ellos son exportadores, o sea, su economía está basada más en commodities. México, la economía mexicana es manufacturera y ahí compites con todo el mundo, eso son otras condiciones. Entonces, todo este tipo de reflexiones son las que nosotros estamos poniendo en la mesa. Estamos en un diálogo abierto con el gobierno del Distrito Federal. De hecho, ayer estuvo con nosotros el secretario de Economía y quedamos en que la propuesta que ellos están trabajando, el Centro de Estudios Económicos, pues pueda intercambiar información y todo para que todo esto que le estamos comentando, pues ellos lo tengan en cuenta y como les decía, no sea una propuesta pues que no tenga sustento económico, que es lo que más nos preocupa, porque como ustedes saben, ha habido varios actores que pues ya parecemos quién da más, ¿no? Entonces, sin ninguna base económica. Y ese es parte de la preocupación, que no es en el caso del DF, que están haciendo un trabajo bastante más serio, ya lo platicamos también con el PAN, pero sí es un tema muy delicado para los factores de la producción. Como ustedes saben, firmamos un acuerdo entre los factores de la producción para precisamente poner muy claro y encaminar a la discusión
a lo que marca la Constitución, el artículo 123 constitucional, donde marca que hay un consejo y hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que es la encargada de poder determinar tanto salarios mínimos como esta posible vinculación o desvinculación de todas estas leyes. Gerardo, además de todos estos problemas, vamos a decir, legales y administrativos para desvincular el salario mínimo de otras referencias contractuales, está el problema de qué efecto podrían tener un aumento de salarios mínimos en los precios, o sea, en la inflación. ¿Tienen ustedes alguna idea? Bueno, hay una propuesta ya del jefe de gobierno del DF de subir el salario mínimo 20%. ¿Hay alguna idea de cuánto podría generar eso de inflación? Vamos a tomarlo como hipótesis que se pudiera dar ese incremento salarial. ¿Cuánto podría ser la inflación? Porque el problema es, las cifras que citaste son muy importantes, cabe subrayarlas. En el sector formal de la economía hay apenas 230, 250 mil personas que perciben hasta un salario mínimo. No son pocas, pero sin duda frente a 30 millones, pues sí es una clara minoría. 35. Y el aumento de precios que podría conllevar un incremento de salario, pues ese sí lo vamos a pagar todos, no solamente los del salario mínimo. Y esto bajo el principio también de que si se maneja como un aumento, independientemente que se desvincule del resto de los indicadores, si se maneja como un aumento porcentual, es exactamente lo mismo que el resto de los contratos van a pedir para, de alguna manera... Es que es una cadena. Sí, o sea, tú aumentas el primer salario mínimo el 20, te va a decir el de 10 y a mí, ¿por qué no me aumentas el 20, no? Mira, simplemente nosotros no hemos hecho ningún ejercicio porque creemos que no vale la pena hacer un ejercicio hasta que no haya un proceso realmente de desvinculación. Si no, tú dijiste, simplemente en el Infonavit son más de casi 4.5 millones de créditos que hay. Tú imagínate un incremento del 20% cuando son menos de 3 salarios mínimos el promedio, pues simplemente el 80% no te va a poder pagar su casa y los dejas sin casa. O sea, a ese nivel. De ese grado es. Imagínate a nuestros partidos políticos con incrementos que están tasados en salarios mínimos, la cantidad de dinero que van a les aplaudir, ¿no? Van a aplaudir por eso Pero Mauricio te preguntaba, impacto en inflación en ese... Mira, nosotros no hemos calculado lo que en algún momento me comentó gente del Distrito Federal, es que si aumentaba este porcentaje 80, que es cerca del 20%, 19 y pico, podríamos tener niveles de inflación del 2 adicional. Pasaríamos una inflación, digamos, al 6%. Es un 50%, ¿no? Eso es parte, mira, cuando se da por decreto, lo que ha sucedido, como sucedió en el 76 y en otros, es que el efecto se va a precios automáticamente. No vivimos en una economía cerrada, ¿no? Entonces, si tú haces un incremento unilateral de eso, pues las empresas, sobre todo la pyme genera el 70% del empleo de este país. Y ellos, un incremento del 20%, no creo que muchas empresas lo puedan solventar. Máxime que más del 75% del empleo de los salarios más bajos pues, está en empresas que tienen de 5 a 10 trabajadores. Entonces, hay que ver que ese efecto, en vez de ayudar a generar más empleo, se puede ir exactamente al contrario, a que esas pequeñas empresas, por no poderse, vayan a la informalidad o tengas que repercutir en un aumento de precios, eso te crea inflación y al final ese proceso, en vez de hacer un proceso, haces un mal y te puede regresar en pérdida de poder adquisitivo, como se dio sobre todo del 76 al 2000. Hace unos meses la empresa McKinsey, el McKinsey Global Institute, hizo un estudio de productividad y lo que encontraba es que en las empresas de menos de 10 trabajadores la productividad promedio ronda los 4,500 pesos. Productividad. Si el salario mínimo lo tenemos ahorita en 2,000, pues se lleva la mitad de la productividad, se va directo a salario. Incrementar ese salario sería
absolutamente imposible si esa productividad no se incrementa, no hay manera de sostenerlo. Esto podría funcionar perfectamente en empresas grandes, ahí el incremento a lo mejor no se nota, pero en las empresas pequeñas, como bien decías, el golpe podría ser pues devastador y la inmensa mayoría preferiría moverse a informalidad o de plano dedicarse a otra cosa, ¿no? Sí. Lo cierran las empresas. Sí, totalmente. Fíjate, lo de productividad, nada más, las empresas de más de 500 trabajadores que están ligadas sobre todo al sector exportador, globalizadas, manufacturero, del 2000 ahorita han aumentado entre un 5 o 6% la productividad anual y en esa misma proporción han bajado las empresas familiares y las pymes en México. Entonces no es un tema de salarios, es un tema de educación, es un tema de inversión, es un tema de condiciones de país, o sea, todo esto es lo que engloba y tiene que estar en la discusión del salario mínimo. Todos, absolutamente todos, queremos que haya mayores ingresos para los trabajadores. Suena a un tema electoral, ¿no? Sí, eso es lo que no queremos, que se termine en un proceso, en un proceso electoral. Viene el 2015, pues es como decir, ¿quién no quiere que se incrementen los salarios mínimos? Yo quiero, ¿no? Pero entonces también es como decir, oigan, ¿quién quiere pagar impuestos? Pues yo no quiero. Macario, ¿no? Solamente. O sea, entonces, son como que preguntas pues un poco fuera de proporción, pero bueno. Y rápidamente, el tema energético, el tema de la reforma energética es una gran apuesta también para el sector privado. Nosotros trabajamos todo el proceso desde la reforma constitucional, en mesas permanentes, como lo hemos hecho en todas las reformas, en las 9 reformas estructurales, sobre todo la de corte económico. Trabajamos en 5 mesas en todas las leyes secundarias. Participamos mucho en la parte, por ejemplo, de contenido nacional, para que realmente asegurarnos de que las empresas mexicanas puedan tener una participación exitosa. Trabajamos mucho en temas de transparencia, de rendición de cuentas para las nuevas empresas productivas del Estado, en gobierno corporativo, en apertura, en darle la fuerza también a los nuevos órganos reguladores. Entonces, nosotros nos sentimos muy satisfechos, estamos convencidos de que esta es la gran reforma que puede potencializar tanto a la economía por los niveles de inversión, de crecimiento y de empleo. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad, muy buenas noches. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, nombró a José Isabel Trejo Reyes como nuevo coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Sustituye a Luis Alberto Villarreal, quien fue destituido debido a su participación en una fiesta privada con bailarinas, realizada en el marco de la reunión plenaria en Puerto Vallarta en enero pasado. Aurora Aguilar sustituye en la vicecoordinación a Jorge Villalobos, que también andaba allí en la fiesta. Bueno, pues otra vez la guerra de los videos. Esto es pues muy significativo. Unos días después de que termina, se promulga las leyes secundarias de la reforma energética, alguien tenía guardado el video. Luis Alberto Villarreal y Villalobos pues, tenían cuentas pendientes ahí dentro de su partido. A mí, desde mi punto de vista, y parecería ser que esto se trata de un asunto, de un ajuste interno, muchos pleitos. El Partido de Acción Nacional estuvo dividido entre calderonistas y no calderonistas, la llegada de Madero, el tiempo para finalmente sacar este video, que por supuesto es demoledor en términos de que, pues más allá de la vida privada de cada quien y que cada quien haga lo que quiera, esto se daba en el marco de una plenaria de un partido. Dicen por ahí, pues siempre en esas plenarias después en la noche se arman los buenos escándalos. Pues sí, nada más que se trataba aquí de pues una fiesta en donde se había contratado personal que podría ser considerado como parte del trata de personas, o sea, prostitución finalmente que se maneja, y esto pues no se sostiene en el ámbito de lo político. Sí, muchas personas afirman que solamente si se utilizó dinero público esto sería un problema, porque si no, bueno, pues es un asunto de la vida privada. Pero hay algo que no está tan claro. Si estas personas se dedican a hacer las leyes en México, a negociar, pues es muy importante que no puedan ser sujetas de chantaje, porque en ese caso sus negociaciones ya no estarían obedeciendo al mejor interés, ya sea nacional o de su mismo partido,
partido, sino simplemente a escapar de este tipo de chantajes. Entonces, si estas personas se dejan filmar en situaciones tan complicadas como estas, pues eso significa que no tienen mucho cuidado de lo que hacen. Y creo que uno no puede tener en esos niveles de decisión a personas con tan poco cuidado sobre la vida pública, privada y la toma de decisiones. Entonces, a mí me parece que sí hay, si no es un delito, sí hay una falla política mayúscula en este caso, y me parece que está muy bien que los hayan destituido. Hay quien afirma que pues lo hubieran hecho antes, cuando salió lo de los moches y demás. Creo que de aquello tampoco había pruebas, eran dichos. Aquí también las pruebas hasta este momento son únicamente de un asunto, pues digamos, poco ético, pero no más que eso. Pero sí, para mí la parte clave es, no están teniendo el cuidado necesario de personas que tienen que manejar esos niveles de poder. Y eso, bueno, pues, Mauricio, y sobre todo es en el un PAN, riesgo. ¿no? Sí, son figuras públicas, Claro. y en ese sentido es como el famoso caso de Clinton con Mónica Lewinsky. Sí, más allá de su vida particular, resultaba pues relativamente incompatible con lo que estaba sucediendo dentro, digamos, del ámbito del poder, o sea, la posibilidad de tener una conducta privada no aceptable para algunos sectores en un cargo público. La línea que divide la vida privada de los hombres públicos pues es muy ligera, muy tenue, y pues tienen que saber comportarse porque este tipo de eventos los destruyen. Esto pasa en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, ¿no? No, efectivamente, pues lo que sucede aquí es, al ser hombres públicos son ejemplo, particularmente en el PAN, que defiende los valores de la familia, la ética, los principios morales y religiosos con mucho más énfasis que otros partidos políticos. Entonces, pues sí, tienes que ser cuidadoso. Por supuesto que pueden tener su vida privada, pero tiene que haber congruencia entre la privada y la pública. Y creo que aquí lo que sucedió es que se rompió esa congruencia. A mí me parece, bueno, los videos que han aparecido, las fotografías, o sea, la evidencia no es la típica evidencia de algo grabado en un teléfono. O sea, esto está bastante mejor hecho. Creo que me da la impresión de que se hizo varios con cierta premeditación. Y los que lo tomaron, o tridimensionales, no aparecen. Porque digamos que obviamente el punto es quién lo tomó, ¿no? ¿Quién lo tomó? Entonces, me parece que sin duda hubo ahí algo de mala fe. Otra cosa que me llama mucho la atención, Esra, es el momento en el que se filtra esto, porque esto sucedió hace muchos meses, 8 meses, cosa por el estilo, exactamente al principio del año, y qué casualidad que se filtra exactamente en el momento en el que no se hace el anuncio de la promulgación de la reforma energética. En política yo no creo ya en las casualidades, creo que es algo, tú hablabas de que podría ser un ajuste de cuentas interno del PAN, puede ser. Yo creo que también puede haber algún elemento o alguna hipótesis para pensar que fuera alguien de los partidos de oposición o del propio partido en el gobierno, porque aquí me parece que esto opacó al PAN en el sentido de pues hacer ¿no? o reclamar parte del triunfo de la aprobación de la reforma energética, pues realmente no les dio la oportunidad. No quiere decir que no lo vayan a hacer, pero los ensombreció. Para mi punto de vista es demasiado fuerte. O sea, en este momento descalificar al PAN desde la óptica del gobierno y del PRI, pues me parecería algo relativamente lejano. Esto eventualmente se pierde en el tiempo. Yo insistiría en que Luis Alberto Villarreal fundamentalmente tenía una gran cantidad de enemigos dentro del PAN. Todo el asunto famoso de los moches y determinado tipo de actitudes, pues hace ver eso. Alguien que pues quería deshacerse de él sin que necesariamente Gustavo Madero resultara directamente involucrado. Y ahí está el punto, ¿no? Sí, el que se haya filtrado el día de la promulgación y no antes, implica que quien lo hizo no quería dañar la negociación de la reforma energética, lo cual implica que esto no pudo haber venido de la izquierda. Si la izquierda hubiera tenido este video, lo hubiera sacado antes. Entonces ya nada más nos quedan dos opciones, o el PRI o Acción Nacional. No le veo mucha ganancia al PRI, y dentro de Acción Nacional sí llevamos ya varios años de un conflicto interno entre dos grupos, el calderonista y el no calderonista. Esto es desde antes de que terminara la presidencia de Calderón, y pues en estos años hemos visto también ya muchas filtraciones, precisamente desde entre ellos grupo mismos. Así, entre entonces los a mí me parecería que esto pues vino de los que no son pues amigos de habría Madero. que añadirle
decirle nada más que pues el día de ayer el expresidente Felipe Calderón, en la presentación de su libro, pues habla y despotrica contra el PAN diciendo que ha llegado a lo más bajo, etcétera, que hay que reconstruirlo de una u otra manera, en algo muy claro, que es la descalificación del partido desde el momento en que él pierde el control del mismo, ¿no? De hecho, desde antes, él empieza a desde que pierde la candidatura de partido Cordero. antes. Ahora, y por eso pierde la candidatura. Yo creo que no le falta razón, bueno, por lo menos con estos ejemplos. Finalmente, unos comentarios muy breves sobre José Isabel Trejo. No, él es un legislador experimentado, fue senador, fue presidente de la Comisión de Hacienda cuando fue pues, diputado, y lo que hay que tener en cuenta, me parece, es que las funciones del coordinador de los diputados del PAN, a partir de que ya las reformas están hechas, es muy distinta al papel que jugó Villarreal, ¿no? Creo que, bueno, el primer paquete que tiene enfrente pues es la negociación del presupuesto federal para el 2015, no es poca cosa, pero me parece que ya en términos de funciones es muy distinto. Así es, y ahí estará Isabel Trejo tratando de remontar pues esta situación. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La izquierda también ahora dividida, pero en torno a la disputa por el liderazgo del PRD. Esto es Dinero y Poder. Cuauhtémoc Cárdenas adelantó que participará en la contienda por la presidencia nacional del PRD. Dijo que perredistas de diversas corrientes le han ofrecido una propuesta para su candidatura que le parece razonable y programática. Y de repente, ante lo que pues era una primera demanda de Cuauhtémoc Cárdenas de o yo solito o no voy, pues los sectores que se aglutinan en torno a la figura de Bejarano, fundamentalmente, y otros más, ven a Cuauhtémoc Cárdenas como la única posibilidad de ganarle a Carlos Navarrete, en un ejercicio además en donde el PRD estaría en esta lucha por abanderar a una izquierda que pues ahora claramente ya tiene otros frentes. Por otro lado, por un lado Morena, por supuesto, y el intento pues de sobrevivir tanto del Movimiento Ciudadano como del Partido del Trabajo. Sí, una ventaja que se tiene en este caso para el PRD es que la elección no va a ser una pachanga espantosa como muchas que han tenido, porque ahora la va a hacer el INE, el Instituto Nacional Electoral. Eso pues le da una garantía de que esto va a ser bien, pero pues al PRD le está costando una fortuna del dinero que tenía público, el INE se está cobrando toda la operación, y yo me imagino que esta garantía de legalidad es lo que convenció a Cuauhtémoc Cárdenas de que podía participar, a pesar de que originalmente había dicho que solo si lo era por aclamación iba a ser presidente del PRD. No sé si pueda ganarle a la estructura del PRD, que lleva muchos años construyéndose alrededor de Nueva Izquierda, cuyo candidato es Carlos Navarrete. A mí se me hace una apuesta muy arriesgada para una persona como el ingeniero Cárdenas, que tiene toda una trayectoria muy larga en la historia de la izquierda y que puede terminar derrotado en una elección dentro del Partido de la Revolución Democrática, del cual fue el fundador y el primer presidente, y después de eso yo no sé qué va a pasar con todo el grupo cardenista. Entonces sí es una apuesta muy grande y a mí no me parece que haya ninguna garantía de que puede ganar. Ya no estamos hablando de 1988, 89, fue ya el gobernador, el jefe de gobierno del Distrito Federal, y después de eso en la elección presidencial a duras penas sacó 20% de los votos. Entonces no creo que tenga un escenario muy prometedor, pero pues aparentemente ya decidió que va a competir, y eso pues va a mover finalmente cómo quedan los partidos, porque si que es el candidato del grupo de Bejarano no gana, pues ya no veo para qué se quedaría el grupo de Bejarano en el PRD, y para eso pues entiendo ya Marcelo Ebrard se está moviendo a Movimiento Ciudadano, y la cercanía entre Marcelo y el grupo de Bejarano, hay que acordarse, pues es también histórica. Entonces creo que vamos a ver un reacomodo interesante, que es distribuirse el pastelito de la izquierda, que en las elecciones intermedias nunca es muy grande, ahora hay que distribuírselo entre 4 partidos y bueno, pues va a estar complicado para todos ellos. Así es, y yo creo que ahí habría que agregar que no es un reto únicamente para el ingeniero Cárdenas, pero sin duda sí sería muy significativo. Vamos a suponer que ganara la presidencia del PRD. A mí me parece que el reto más importante que enfrentan es el resultado electoral en el Distrito Federal. Y me parece que es una situación muy, muy difícil de manejar, primero porque el jefe de gobierno actual, pues su popularidad está bastante baja, entonces eso quiere decir que debe de haber bastante desencanto pues del electorado, ¿no?, con el que ganó, porque ganó con una cifra récord, si mal no recuerdo, su elección. Segundo, efectivamente, para poder tener posibilidades de éxito, pues
te tienes que, quien quiera que sea, en este caso hipotético podría ser el ingeniero Cárdenas, se tendría que, digamos, fortalecer el vínculo con el grupo de Bejarano, porque si no, no entiendo cómo podrían operar a favor de la elección. Y el tercer punto me parece que es el PRI. El PRI, bueno, sabemos que se destituyó al presidente del PRI del DF, a Cuauhtémoc Gutiérrez, pero yo creo que lo pensaron después 2 veces hacia adentro del partido, porque no lo decapitaron, al contrario, no lo reivindicaron hace unos días. Entonces, lo decapitan a él, pero dejan a todo el aparato que tiene. Bueno, no lo decapitaron, sí, bueno, me refiero, no lo expulsaron del partido, ¿ok? Sino que lo mantienen dentro y muy probablemente con la consigna de que ayude a organizar la elección. Claro. Entonces, entre las reformas aprobadas, la mejora que pudiera haber económicamente hablando para mediados del 2015, y la organización del PRI en el DF, pues me parece que es un candidato muy difícil a vencer. Y hay que recordar que las elecciones intermedias le son muy complicadas a la izquierda. En la primera elección intermedia, más o menos 92. Legal, que hubo en 97, tuvieron 28% de los votos, y luego en 2003 tuvieron 23% de los votos, y en la última tuvieron 19%. Entonces, si siguen con esa tendencia, van para 15%. Y 15% de los votos, pues sería una tragedia. Vamos a suponer que no es eso, sino más, y entre todos los partidos de izquierda logran distribuirse 20-21% del voto, que sería algo más o menos razonable con su historia. Pues esto hay que dividirlo entre los 4 partidos, entre el PRD, PT, Movimiento Ciudadano y ahora Morena. No sabemos exactamente cómo se distribuyen entre ellos, como comentábamos, va a depender mucho de cómo se acomodan, pero aún así, pues son 20 puntos entre 4 partidos. Esto es muy complicado porque Acción Nacional solito debe llevarse arriba de 20%, con todas las tragedias que están haciendo y demás. Ese es más o menos un nivel donde se han mantenido, y el PRI puede estar arriba del 42% que le da mayoría en la Cámara de Diputados. Yo estimaría que puede estar en 44-45% del voto. Eso depende, por supuesto, tú decías, y también Mauricio, del tema económico. O sea, lo cierto es que hasta el día de hoy, en agosto de este 2014, el tema económico sigue atorado. Pero menos. Sigue atorado, no se resuelve, y la gran apuesta está primero en que de aquí a junio del año que entra, que son las elecciones, tenga ya una tendencia clara de crecimiento, un segundito, y segundo, la parte que también creo que es fundamental, es que el proceso de instrumentación de las reformas, fundamentalmente energética o la financiera en algún momento, empiece por lo menos a verse que está caminando. No puedes tener resultados, pero como ya platicábamos con la subsecretaria, tienen que darse esta apertura, esta idea de contratos, toda esta idea de que el asunto sí funciona, porque si no, si esto no funciona, entonces sí va a ser la bandera de la traición a la patria, por supuesto, y la incapacidad para hacer funcionar el sistema. Tienes toda la razón, la economía efectivamente ha estado todavía débil en la primera mitad del año, no conocemos las cifras oficiales, pero realmente creo que el crecimiento promedio del primer semestre va a estar por debajo del 2%, ¿no? Sin embargo, déjame que te comente, es posible que todos los analistas económicos, los nacionales y los extranjeros, estemos equivocados respecto a lo que puede suceder en la segunda mitad, pero ya hay varias señales de que se está fortaleciendo paulatinamente y de que el crecimiento económico, te voy a hablar el promedio es que el crecimiento económico de la segunda mitad del año debe estar un poco arriba del 3%. Pero déjame irme a los más pesimistas. Los más pesimistas están hablando de un crecimiento promedio de 2.2, 2.3% en la segunda mitad del año, que sería el doble de la primera mitad. Entonces, creo que eso, y eso es para el 2014, para el 2015 la previsión puede ser todavía un poco mejor. Entonces, creo que, sin poder asegurarlo, pero sí las cosas se están moviendo hacia allá de tal manera que dentro de un año, ¿no? en junio del año entrante, se pueda sentir la mejoría ya en el bolsillo de la gente, porque no es en las cifras macroeconómicas, sino en el bolsillo de la gente,
gente, en las oportunidades de empleo, en las posibilidades de adquirir bienes duraderos y demás, que es lo que ha estado bastante golpeado en este 2014. La semana que entra lo vamos a confirmar, pero todo indica que el segundo trimestre de este año fue mejor al primero. Es decir, en el primer trimestre es donde tocamos fondo y empezó a moverse hacia arriba. Sí es más o menos claro este movimiento hacia arriba. No es un movimiento aceleradísimo, pero es precisamente lo que permite estimar, como lo hizo el Banco de México, 2,5% de crecimiento para el año. O como decía ahorita Mauricio, pues eso depende de que estás suponiendo que en la segunda parte del año creces 2,5% o más. Y eso es lo que prácticamente todo el mundo espera. Entonces, la tendencia te llevaría a que el próximo año no vas a estar igual que este, vamos a estar mejor. No es fácil que estuviéramos peor que ahorita. Entonces, si le sumas a eso lo que ha estado ocurriendo en materia al interior de los partidos políticos de oposición, yo sí veo un escenario en el cual al menos el PRI va a mantener la posición que ha tenido y probablemente pueda tener mayoría en Cámara de Diputados. Hay que acordarse que el Senado no va a la elección, entonces no van a tener todo el control, pero sí en diputados. Ahora, finalmente, este sector de izquierda tendrá que definir sus fichas de aquí en adelante en forma importante. Está Andrés Manuel López Obrador en Morena, probablemente Nueva Izquierda, si es que se queda con el PRD, dicen Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano, y el PT, el Partido del Trabajo, podría incorporarse directamente a Morena en alguna forma, en algún mecanismo que lo pueda hacer sobrevivir. Difícilmente los 4 partidos de izquierda van a sobrevivir en términos de los votos que tienen que conseguir, y esto implicará otra vez para la izquierda tener que tomar una decisión. ¿Cuál izquierda? ¿De qué izquierda estamos hablando? ¿De la de López Obrador o la de Nueva Izquierda? Yo creo que todavía no hay evidencia contundente, evidencia suficiente, pero los pocos indicios que yo he visto en términos de preferencia electoral a los partidos chicos, Movimiento Ciudadano, Partido PT, pues andan entre los 3 y los 5 puntos de preferencia electoral, o sea que están en la rayita como para librarla. ¿Qué pasa con el otro? ¿No? Entonces en una de esas pues sí subsisten, pero como bien dice Macario, se fracciona el voto. Mauricio González Macario, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.